Hola, bienvenidos, ¿cómo les va? Esto es Consenso, acá estamos en vivo, como ustedes ya saben, como todos los días hasta las 13 horas con toda la información del Congreso. Vamos a contarles lo más importante, resumido en títulos, presentamos el equipo y les contamos sobre qué temas vamos a estar conversando hoy. Ahí le estaba consultando algo a Caro, pero ahora le consulto al aire, mejor dicho. Super Rigi, con 130 votos a favor. Parece que empecé la televisión ayer. 106 en contra y 7 abstenciones. La Cámara Baja le dio media sanción al proyecto para grandes inversiones. Renegociación de los holdouts con 138 votos positivos y 98 negativos. En un plenario de comisiones se dictaminó a favor del acuerdo. Adhesión al acuerdo contra la pesca ilegal. Se aprobó en sesión con 228 votos afirmativos y ningún voto en contra. No, yo le estaba preguntando a Caro si teníamos información de lo que estaba pasando en el Senado, pero ahora en un ratito lo vamos a organizar para poder contarles mejor. Antes de presentar, bueno, les presento al equipo mejor, que es lo más ordenado, porque ya los mencioné fuera de cámara, aunque esto los están viendo hace un ratito aquí en la Cámara de Diputados, en el canal de la Cámara de Diputados, obviamente al aire corresponde renovar el saludo. Caro, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo estás, Meli? Bueno, sí, en el programa anterior contamos esta información de último momento porque estaba transcurriendo mientras estábamos al aire y la información es que se cayó la sesión del Senado que estaba convocada para hoy a las 11 horas porque no hubo quórum. ¿Y por qué no hubo quórum, Meli? Porque el oficialismo encontró una salida igual, idéntica a la que había encontrado en diputados y es la de convocar a comisión. Convocaron a la Comisión de Asuntos Constitucionales para el día miércoles 1 de julio a las 15 horas, donde se van a estar tratando los dos proyectos que hay de interpelación con moción de censura contra el jefe de gabinete. Es lo mismo que hicieron acá en diputados para, de alguna manera, frustrar la sesión que había pedido la oposición para el día martes, porque era también lo que pedían los aliados de La Libertad Avanza. Sé que es complicado de entender porque son muchas fechas, muchos proyectos, muchas jugadas en el medio, pero lo cierto es que hoy no hubo quórum, no se va a tratar hoy el tema Dorni, tampoco la ley de propiedad privada que estaba en el temario del día de hoy. Todo pasa para el miércoles, donde veremos si hay dictamen, que es el requisito que el oficialismo está poniendo para que esto se pueda votar en el recinto. Muy bien. Hola, Gonza, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Meli? ¿Todo Placer bien? saludarte. Bienvenido. Renovando el saludo también con Caro. Bueno, después de lo que ha dejado esta sesión en diputados, con esta novedad que contaba Caro respecto a lo que pasa actualmente en el Senado, o que, mejor dicho, no está pasando porque no hubo quórum en la sesión, pero ayer sí se aprobaron dos temas por lo menos muy importantes para el gobierno nacional, diría más de dos, porque los acuerdos internacionales, entre ellos tiene el acuerdo firmado en Roma en el 2009, en donde la Argentina, a partir de lo que fue ayer esta votación, bueno, intentará adherir y tratar de seguir luchando contra la pesca ilegal. Así que en un ratito voy a estar trayendo algunos detalles en respecto a este tema, además de, bueno, lo que fue la aprobación del Super Rigi y de lo que fue también la aprobación del pago a los holdouts. Y desde acá también queríamos hacer un pequeño y humilde homenaje a la familia Jalil, porque nos acabamos de enterar que murió Luis Chito, es el apodo Jalil, quien fue diputado nacional en el periodo de 1999 y hasta el 2003. También fue intendente de la ciudad de Neuquén, de Neuquén Capital, y también fue un referente, dicen, muy cercano a las necesidades de la gente. Ahí estamos viendo las imágenes del MPN. Una persona que tenía un gran compromiso social y una referencia. No tenemos la precisión de qué es lo que le estaba pasando, pero bueno, tenía 87 años, era una persona que había vivido largamente su vida, pero no sabemos especialmente por ahora si estaba con alguna convalecencia o estaba con alguna enfermedad o estaba simplemente, bueno, transcurriendo los últimos años de su vida. Así que bueno, desde acá, ya que fue un miembro de esta casa, nuestro humilde homenaje para él y en un ratito seguramente si tenemos más noticias respecto de cómo va a ser el último adiós o los homenajes, por supuesto que se los vamos a estar contando. Nos vamos a meter en lo que pasó ayer en esta sesión
que tuvo lugar en la Cámara Baja, con un proyecto del que ahora todo el mundo está preguntándose qué trae, qué viene, qué supone o en qué sentido va a ser este Superrigi un gran motor para atraer inversiones, que es como surge en industrias muy específicas, industrias especialmente que se las sigue de cerca, por ejemplo, las automotrices, viendo si esto puede traer algún tipo de incentivo para poder en la Argentina generar plataformas de fabricación de autos híbridos. Se está hablando también de los data centers, de las industrias vinculadas a la innovación y a la tecnología. Bueno, todo esto es lo que comprendería este registro, que es el Superrigi, que viene a ser un poquito diferente en sus características al Rigi, no solo por las exenciones impositivas, sino por el tipo de industrias a las que les habla y por lo que supone que puede poner en movimiento, por ejemplo, a nuestro país como un hub de inteligencia artificial. Eso es también algo que proyecta este proyecto, para el que también se pide que hay que tener paciencia, pues son proyectos que requieren de mucho engranaje y de mucho acompañamiento para empezar a ver el efecto positivo, tanto en el Rigi como en el Superrigi, pero más aún en estas industrias nuevas, transformadoras, que requieren sí o sí de un Estado habilitante, ¿no? De un Estado que pueda interpretar que estas industrias necesitan acompañamiento para que desembolsen inversiones megamillonarias y que entiendan el valor que tiene la Argentina y la región para el resto del mundo. Hay un montón de talento vinculado a estas industrias que han decidido salir de nuestro país, generar algún tipo de inversión o algún tipo de negocio fuera de nuestro territorio, y tal vez esta sea una oportunidad para repatriar esos talentos y para que esas inversiones dejen de estar pululando por el mundo y estén aquí en nuestro país. Bueno, una sesión muy intensa desde el punto de vista político, porque también, Caro, Gonza, había mucha expectativa de cómo iba a colarse los dos temas políticos que eran el telón de fondo más allá de lo que se iba a discutir, que por un lado tenía que ver con la situación del jefe de gabinete Manuel Adorni, para lo cual también se miraba lo que hoy iba a ocurrir ahí en el Senado, y también para lo que está generando el caso Insaurral de Jessica Sirio, sobre el que también se produjeron novedades en las últimas horas, porque ahora le allanaron la casa a Jessica Sirio y se encontró cocaína y se encontraron armas. Así que bueno, hay un poquito de un combo un poquito fuerte asociado a este video de los millones de dólares alojados en un vestidor de una casa. Así que es algo un poquito más extenso que un simple video en redes sociales, que es lo que también estaba circulando y había expectativas sobre cómo iba a repercutir. Sí, en el caso de Insaurralde, por lo menos en la sesión de ayer, obviamente tuvo menciones, pero no hubo una votación al respecto. En el caso de Adorni, sí, lo contamos en el programa anterior, se intentó introducir el tema en la sesión, se necesitaba una mayoría especial que no obtuvo la oposición, se necesitaban 3/4 de los votos y no llegaron a ese número, pero el tema volvió a instalarse. Y bueno, en el Senado, como decíamos, se cayó la sesión, de modo tal que el tema se patea para la semana que viene en comisiones. Meli, en mi caso yo había traído el Superrigi, no sé si ahora es el momento. Dame un segundo que para darle preámbulo a la información que traes vos, justamente el detalle de uno de los proyectos más importantes que queda aprobado ayer, tenemos algunos tapes que recogen las opiniones y las miradas de los diputados previo a entrar al recinto. Tenemos primero para compartir con ustedes la opinión, la mirada del diputado Aldo Leiva. El temario y lo que sucedió ayer es una continuidad de todo lo que venimos viviendo en nuestro país, fundamentalmente en el Parlamento. En ese contexto, nosotros como opositores seguramente continuaremos con la línea que nos trazamos, no de ahora, desde el primer momento como fuerza política, y seguramente va a estar en el tapete la cuestión vinculada a Adorni. Seguramente el oficialismo y sus cómplices brindarán o tratarán de explicar lo inexplicable, cómo es posible que ayer no hayan dado sesión para un tema donde habían anticipado una posición aparentemente dura, pero bueno, nos tienen acostumbrados a que dicen una cosa en los medios y hacen totalmente una cosa diferente a la hora de votar, a la hora de expresarse, en este caso en el recinto. Están muy apurados hoy para complacer a los fondos buitres, también en lo que se refiere a la cuestión vinculada
ligada al Superrigi. No vemos la misma preocupación por la pequeña y mediana empresa, no vemos la misma preocupación por las familias argentinas que están en situación límite en sus endeudamientos, pero bueno, es parte del juego de la democracia y en esa línea seguramente estaremos dando el debate como lo hacemos siempre. Y en el otro extremo también está, y hemos recogido, la palabra de casi la voz cantante de este Superrigi, que es el diputado Berti Venegas Lynch, que habló con nosotros. Si hay dos procesos legislativos que tienen que ser aprobados, son estos, sobre todo el tema de los holdouts. Digamos, me parece que es una conciliación después de mucho trabajo de negociación que se ha llegado a instancias muy beneficiosas y un poco empieza a cerrar la herida del default del 2001, ¿no? Que tenemos una larga historia de defaults y fue una cosa bastante bochornosa que se aplaudió, ¿no? Acá en este mismo recinto. Y bueno, y Superrigi es abrir a las inversiones, que es lo que mejora las tasas de capitalización, los salarios y la prosperidad, pasa por ahí. Lo que pasa que creo que la gente, los diputados que no les gusta, digamos, que se metan con su patrimonio, como cualquier persona que respete la propiedad, vienen acá y como que se visten de expropiadores y hablan sobre el patrimonio de otros. Para estar en contra de esto, yo realmente no lo puedo entender, que son, digamos, nuevas industrias, grandes inversiones, y es lo que necesitamos para la Argentina para salir de esta decadencia. Obviamente esos incentivos tienen que ser guías para decir, che, queremos cambiar la reputación de la Argentina, no queremos ser más el Congo. Respetamos la propiedad privada. Son nuevas inversiones que no están, digamos, clasificadas dentro de la actividad particular, presente, digamos. Así que eso está abierto justamente a nuevas cosas. Y es igual que el tema de Rigi, que les recuerdo que vinieron justo en una de las... No sé si fue no fue una informativa, fue en la siguiente que se firmó dictamen, que estuvieron de la Cámara de Energía, de Minería y de Hidrocarburos, que creo que estuvieron muy bien, dando un poco el ejemplo de lo que es la herramienta o el instrumento de incentivos aplicada al RIGI, ahora para el Superrigi, que son nuevas inversiones. Lo que nosotros tenemos que tratar es pasar esta ley para reconstruir capítulos de 100 años de la Argentina donde hemos sido refractarios a la inversión. Entonces por eso se necesita hacer estos incentivos, que son cosas como el tema de los beneficios aduaneros, cambiarios, fiscales y la seguridad jurídica. Son 4 cosas que en un mundo civilizado se dan por sentado. Nosotros acá tenemos que hacer una ley y hacer una cosa pomposa de fuegos artificiales para decir, che, esto que decía al principio, no queremos ser más el Congo. Una ley para incentivar inversiones. Esto es lo que se pretende ocurra a partir de la creación de este Superrigi, Caro. Exactamente, que emula de alguna manera el Rigi original. ¿Sabes que antes de venir algo de color estaba pensando si es Rigi o Rigi? Pero es Rigi, ¿no? Rigi, claro, Rigi. digo, porque escuché registro. ayer en el debate las dos pronunciaciones, pero es Rigi. No, Sí. es Ricky porque no tiene la U. Exactamente. No, bueno, porque la duda estaba y había escuchado de las dos maneras. Sí, le pero es dicen de las Rigi. dos maneras, pero es de registro. Rigi, la G es de registro. Exacto, de magia, por ejemplo. Magia, Sinur, magia, Rigi, ¿no? Bueno, un dato de color nomás. Bueno, esto tiene media sanción, Meli, va a ir al Senado. Y tenemos placas para mostrar cómo fue la votación y después vamos a ver a lo último una foto que tuvo lugar ayer, porque contábamos con Gonza que Karina Milei estuvo presente en la votación y después estuvo en una reunión improvisada de bloque, digamos, en las oficinas de Martín Menem, y hubo foto conjunta. Pero vamos a la votación del Superrigi, un número, y hay que decirlo, bastante ajustado, no es un número demasiado holgado, no es una mayoría abrumadora la que tuvo este proyecto. 130 votos a favor, 106 en contra y 7 abstenciones. Los votos a favor fueron de La Libertad Avanza y bloques aliados, el PRO, la UCR, algunos bloques provinciales, no todos. Por ejemplo, Provincias Unidas votó en contra, como para poner un ejemplo. Pero bueno, en definitiva, el oficialismo ganó un poco de oxígeno, ¿no?, en el medio de la ofensiva de la oposición por el caso del jefe de gabinete. Esto no deja de ser un triunfo importante para el gobierno, que va a tener su curso luego en el Senado. Vamos a repasar, ya lo hemos contado, pero no está de más,
en qué consiste brevemente el RIGI, el Super RIGI, mejor dicho, que es de alguna manera replicar el modelo del RIGI original, pero en este caso para lo que conocemos, Meli, como industrias del futuro, ¿no? Inversiones grandes por un mínimo de $1.000 millones en industrias nuevas o experimentales o que estén en etapa de prueba piloto y que quieran radicarse en la Argentina. Esto abarca proyectos nuevos, es decir, no proyectos que ya estén en curso, sino inversiones completamente nuevas y en áreas muy específicas, ¿no? Por ejemplo, inteligencia artificial, infraestructura tecnológica, procesamiento de datos. Gonza nos contaba del tema del laminado también, es otra de las industrias. En definitiva, grandes inversiones de las que solo son capaces las grandes corporaciones. De ahí un poco los cuestionamientos que tuvo ayer, sobre todo Unión por la Patria, planteando que este proyecto es un traje a medida de ciertas gigantes empresas, ¿no?, que tendrían interés en venir a la Argentina, y esto se dijo también con nombre y apellido, después lo vamos a ver. ¿Qué es lo que van a recibir las empresas a cambio de venir a invertir a la Argentina? Lo tenemos en la próxima placa, y son amplios beneficios fiscales, cambiarios y aduaneros. Entre los beneficios fiscales, por ejemplo, está el de la tributación del impuesto a las ganancias solamente al 15%, por ejemplo. También hay beneficios en materia de crédito fiscal para descargar el IVA y otros beneficios. Cambiarios también, la obligación de liquidar divisas en el mercado cambiario local, aduaneros también, y un agregado que tuvo el proyecto. Esto sucedió en las comisiones, o sea que ya fue al recinto de esa manera, que tiene que ver con un compromiso de contratación de proveedores locales por un mínimo del 20% del monto total invertido. Esto lo reclamaba la UIA, sobre todo para que esto tenga un derrame en la industria nacional, ¿no?, que empresas argentinas puedan participar de los proyectos con un mínimo del 20%, obviamente siempre que haya disponibilidad de oferta, ¿no? Y recordamos brevemente que las provincias van a tener que adherir a este régimen para que las empresas que quieran instalarse puedan recibir estos beneficios. Esto va a estar a cargo de las legislaturas de cada provincia. Y tenemos también, yo traje 3 testimonios de los principales. Fue un debate muy largo, muy extenso, muchos oradores, pero trajimos en primer lugar al presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que es Berti Venegas Lynch. Lo veíamos también en pantalla, y él dijo: ¿quién puede estar en contra de esto? Son incentivos fiscales, cambiarios y aduaneros y seguridad jurídica. Son 4 conceptos que los países civilizados ya tienen incorporados, y nosotros en los últimos 100 años, y ahí agregó sobre todo en los últimos 20 años, hemos transformado a la Argentina en Cavernicolandia, dijo Berti Venegas Lynch, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Del otro lado, del lado completamente opuesto, tenemos el testimonio de Juan Marino, que es diputado de Unión por la Patria, y traje este testimonio porque justamente pone nombre y apellido. Dijo: no es casual que Milei, Luis Caputo y Federico Sturzenegger se hayan reunido con Peter Thiel, el fundador de Palantir, y después hayan mandado el Super RIGI y la reforma a la ley de sociedades. Son leyes a medida de los intereses de esos monopolios tecnológicos. Acá la teoría un poco que sembró Unión por la Patria en el día de ayer fue que el Super RIGI no es una medida aislada, sino que está vinculada a otras leyes que también está impulsando el gobierno, como son esta ley de sociedades, que contempla esto de las sociedades sin humanos, ¿no?, las sociedades automatizadas. También estaría vinculado con el tema de la ley de propiedad privada, que hoy no se pudo tratar en el Senado. Es decir, en la oposición están hablando de un combo de leyes a medida de estas grandes corporaciones, que son las que tienen la capacidad de hacer este tipo de inversiones de semejante tamaño, ¿no? Así Y por último, tenemos el último testimonio, Meli, y es el de Juan Schiaretti, que no habló en el recinto, pero sí a través de un comunicado. Traigo a Schiaretti porque es un diputado que está levantando el perfil, ¿no? Él, obviamente, ex gobernador de Córdoba,
estuvo presente en la sesión del martes de la oposición. En la de ayer no dio quórum y después votó en contra junto con los demás cordobeses que responden de alguna manera al gobernador Yarlora. La Fundación Mediterránea había emitido un documento crítico del Superrigi y acá Schiaretti se hace eco de ese documento y dice que este régimen solo beneficia a grandes corporaciones en detrimento de otras actividades productivas que siguen soportando impuestos injustos. Las retenciones al campo terminarán subsidiando la baja de los impuestos a estas grandes corporaciones que proponen favorecer con el Superrigi, Meli. A ver, es un tema de cierta complejidad porque obviamente cuando vos favoreces ciertos sectores porque entendés que va por ahí la innovación, que va por ahí la posibilidad de atraer inversiones, desde luego que otras industrias pueden sentirse que no han tenido el mismo acompañamiento o la misma mirada. Bueno, el corte en algún lado siempre lo haces porque vos justamente tenés que generar un mapa de acción que suponga y que interprete o reconozca desde una determinada postura política que hay algunos sectores de la industria que son los que pueden ser capaces de poner a la Argentina de pie y hay otros que por ahí tienen otras condiciones o nacieron como industria, lo digo, con otras características u otros acompañamientos. Estamos atravesando un momento histórico. Nunca antes tuvimos el nivel de talento, de tecnología y de innovación que estamos teniendo y ni siquiera sabemos bien dónde estamos parados. Sin lugar a dudas hay que hacer algo al respecto porque hay industrias que son muy promisorias y muy provechosas que pueden generar un cambio, pero esto sin lugar a dudas requiere de una discusión y por supuesto de un cambio de mentalidad y de cultura política. Esto acá se está hablando de un país y se está mirando un país distinto. Rápido, porque me tengo que ir a la pausa, quiero ver el momento de la votación dentro del recinto. Se va a votar entonces a continuación en general el dictamen de mayoría recaído en el proyecto de ley por el cual se establece un régimen de incentivo para grandes inversiones en nuevas industrias, Superrigi, contenido en la orden del día 149 del 26, con las modificaciones aceptadas por el miembro informante y leídas por Secretaría Parlamentaria. Tiempo para votar. Se cierra la votación. 130 votos afirmativos, 106 negativos, 7 abstenciones. Resulta afirmativo, se pasa al tratamiento en particular. Bueno, y ahí tenemos un tuit del presidente de la Cámara de Diputados también, hablando sobre el valor que tiene el Superrigi. Argentina vuelve a ser un país serio, le dimos media sanción al Superrigi, una herramienta clave para poder atraer grandes inversiones, impulsar nuevas industrias y generar más oportunidades para los argentinos. Nuestro país necesita reglas claras, previsibilidad y confianza para volver a competir en el mundo. También sancionamos la ley para pagarle a los últimos holdouts del 2001. Nos tocó resolver una deuda pendiente que llevaba décadas y lo hicimos cuidando el bolsillo de los contribuyentes con una quita millonaria para el país. Ordenar el descontrol financiero heredado y cumplir con las obligaciones que otros patearon durante décadas es una premisa central del presidente Javier Milei, y ahí está robado, gracias al Bloque de la Libertad Avanza y a las fuerzas que acompañaron con responsabilidad. Seguimos trabajando para dejar atrás años de decadencia y construir un país serio y con futuro. Hacemos la primera pausa en Consenso y en un ratito seguimos adelante. Leyes en un minuto. Régimen de incentivo para medianas inversiones. El Gobierno Nacional reglamentó el RIMI, un nuevo régimen diseñado para las pymes. El objetivo es apostar por la innovación, el crecimiento y la creación de empleo. Enmarcado en la Ley de Modernización Laboral, el RIMI fortalece la producción local y dinamiza las economías regionales. El nuevo sistema ofrece previsibilidad y beneficios fiscales clave para fomentar inversiones tales como
devolución acelerada de IVA, estabilidad normativa, reducción en la alícuota de ganancias y exenciones para importar bienes de capital. Fomenta inversiones en sectores estratégicos. Esto significa generar condiciones favorables para cualquier pyme que desee adherirse a este sistema. El régimen se adapta al tamaño de cada empresa con escalas que comienzan en los $150.000 de inversión. Con este marco, Argentina da otro paso esencial para impulsar la inversión productiva a nivel federal. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto
o su rechazo. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Bueno, ha salido un poco el sol en este día fresco y estamos espiando qué es lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires. Acá estamos haciendo consenso, estamos hasta las 13 horas. ¿Qué puede pasar la semana que viene? Porque quedaron algunos capítulos abiertos. Va a ser explosiva la semana que viene otra vez, pero en este caso en comisiones, ya no en el recinto, sino en comisiones. Tenemos 2 convocatorias, una en cada cámara. Acá en Diputados el día martes 30 de junio, a las 15 horas se van a empezar a tratar los proyectos de moción de censura contra el jefe de gabinete. Recordemos que son 7 expedientes y veremos si hay dictamen, que es el paso previo para que esto pueda votarse en el recinto sin ninguna exigencia de mayoría especial. En paralelo, al día siguiente, el miércoles 1 de julio, se va a empezar a tratar el mismo tema en el Senado, con 2 proyectos que los presentaron el peronismo y el PRO en el mismo sentido que en diputados. Así que vamos a tener, Meli, una especie de choque de cámaras donde se va a estar tratando el mismo tema en dos cámaras a la vez. Veremos eso después cómo se da el transcurso del debate. Pero bueno, 2 días seguidos de Adorni en el centro de la escena una vez más. Así es. Bueno, ayer también quedó aprobado algo que también anunciaba en esta nota que le hacíamos a Bertie Venegas Lynch, el acuerdo con los holdouts. Recién también el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en el tuit que repasábamos, hablaba respecto de eso. Es una deuda que obviamente no contrajo este gobierno, pero ahí cuando Martín Menem decía, bueno, nosotros estamos en un momento de empezar a armar un país serio, tiene que ver con honrar esas deudas contraídas y poder ordenar un poco el financiamiento de este país. Si les parece, tenemos el momento de la votación de este proyecto y ahora lo desarrollamos un poquitito. Se va a votar en general y en particular el dictamen de las comisiones de Presupuesto y de Hacienda y de Justicia recaído en el proyecto de ley venido en revisión del Honorable Senado, mediante el cual se aprueban los acuerdos de conciliación celebrados entre la República Argentina y Brainbridge Limited y entre la República Argentina y el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund, contenido en la orden del día número 148 del 26.
Se cierra la votación. 139 votos afirmativos, 97 negativos, 0 abstenciones. Resulta afirmativo, queda sancionado el proyecto, se harán las comunicaciones correspondientes. Tenía una corbata color violeta, ¿no, Martín Menem? Así es, sí. Sí, no me había percatado de ese detalle. Buen detalle, ¿eh? Sí. Buen detalle. Bueno, Gonza, vos tenías un dato para agregar sobre esto. Sí, básicamente que se dio una votación. Estoy repasando los números. Sí, repase. Igual a la del Super Rigi, pero con la única diferencia de que se sumaron en total 9 legisladores de Provincias Unidas a esta votación, donde hubo un fuerte acompañamiento, en este caso de diputados de la provincia de Córdoba, por ejemplo Juan Schiaretti, por ejemplo Juan Bruje, bueno, son 4 creo en total los cordobeses que votaron. Se sumó a esta votación, por ejemplo, el diputado Farías, se sumó a la votación José Núñez, el ex diputado del PRO, ambos de la provincia de Santa Fe, Lourdes Arrieta, recordemos que no pertenece más a la Libertad Avanza, ahora pertenece a este bloque de Provincias Unidas, pero que de todas maneras aportó su voto, representante de la provincia de Mendoza. Y me están faltando 2 nombres, justamente que los voy a buscar si me permitís. Por favor. Meli, porque ¿cómo no te podría permitir una cosa así? Muchísimas gracias. Que busques 2 nombres. Sí, decíamos Lourdes Arrieta, bueno, Carolina Basualdo, Juan Bruje, Schiaretti, Gutiérrez. Y Carlos Gutiérrez de Córdoba, exactamente. Sergio Capozzi, también de la provincia de Río Negro, era el otro nombre que me faltaba para completar la nómina de 9 diputados, si no saqué mal las cuentas, que acompañaron en este caso al gobierno nacional, modificando ese número de la votación que había sido en el Super Rigi y llevándolo, en este caso, a 138. Había habido un error en la hora de la votación, que el propio diputado de Unión por la Patria se había encargado Tailade, Rodolfo Tailade, se había encargado de aclarar que él no había votado afirmativamente, claro, fue un error, sino que había votado de manera negativa. Era entendible teniendo en cuenta que todo el bloque de Unión por la Patria había votado en contra, pero ante cualquier duda que se podía llegar a generar de por qué había votado de esa manera el diputado, aclaró que había salido el voto afirmativo, pero en realidad él votó de manera negativa a este proyecto. Lo que se vio ayer es la diferencia de esta, Provincias Unidas, y el resto, la realidad es que fue el acompañamiento el mismo, en este caso para el Super Rigi, casi que para los holdouts. Perfecto. Y otra de las cosas que pasaron en la sesión, Gonza, tiene que ver con la pesca ilegal. Es un proyecto que viene hace bastante, por lo menos yo me acuerdo en su momento hablando de la trazabilidad de la pesca, pudiendo investigar un poco qué pasa en el fondo del lecho del mar, cómo se producen esas pescas ilegales, con qué técnicas, cuál es también el daño ambiental y en sustentabilidad que generan algunas prácticas ilegales de pesca que dejan microplásticos que no se biodegradan nunca. Bueno, es un tema complejo y que además está acorde a lo que después se pide a nivel internacional, ¿no? Para vos poner el pez que sacás de tu lecho marino en góndolas del resto del mundo, tenés que respetar ciertos pactos verdes que hablen, por ejemplo, sobre esa trazabilidad o sobre sobre ese compromiso ambiental. Bueno, vamos a compartir el tape que trae el momento de la exposición de Luque y después vos, Gonza, que trajiste todo esto resumido en placas. Bueno, básicamente lo que implica el acuerdo es la prohibición de descarga para todos aquellos buques que llegan a algún puerto argentino y que no pueda tener ningún tipo de funcionalidad ni de tratamiento, descargas o de aprovisionamiento dentro de un puerto de nuestro país, en tanto y en cuanto provengan de cuestiones ilegales y temas que están relacionados con pesca ilegal o temas relacionados con algún delito que se pueda haber convertido dentro de ese buque. La Argentina sanciona, Prefectura Naval Argentina o aquellos que están controlando nuestro mar argentino, que lo hacen con muchísimo esfuerzo, con mucho ahínco, poder lograr detectar justamente estas ilegalidades de depredación en el mar argentino.
les conviene pagar multas aunque sean millonarias, pero al otro día continúan pescando porque les resulta mucho más beneficioso pagar una multa y continuar pescando el otro día y aceptarla rápidamente. Lo que nosotros creemos es que hay que compararlo como un delito con prisión preventiva de libertad, hasta 6 años de prisión en muchos de los casos, para la pesca ilegal, de manera tal que nuestro mar y nuestro recurso natural sea conservado, como puede ser, digamos, en una analogía lo que implica el abigeato en los campos de nuestro país, como figuras de robo de ganado. Esto es una cuestión mucho más compleja y muy diferente, pero nosotros hoy no tenemos tipificado dentro de nuestro Código Penal el delito por depredación dentro del recurso pesquero. Bueno, ahí también me acuerdo otra de las cosas que largamente se han discutido acá en el Congreso, que es a veces, claro, es tan millonario el negocio ilegal de la pesca y es tanto el provecho que sacan esos barcos pesqueros, llevándose discrecionalmente nuestra fauna marina, que claro, pagando una multa incluso frente a una sanción, no les genera ningún dolor. Y a nosotros, que somos los afectados, desde luego que sí, y muchas veces, como decía, no es solamente el secuestro o la captura de esa fauna marina, sino es todo el daño que se genera en el fondo del lecho del mar, que nadie está controlando y que ahí te altera todo el ecosistema, te puede generar incluso la desaparición de determinadas especies. Gonza, vos trajiste información. Claro, exacto, porque ya lo habíamos un poco comentado esto en algún programa, porque pasó por las comisiones, porque no dejaba de llamarnos la atención que se esté hablando de la pesca ilegal y que se haya tardado tantos años, y los propios legisladores creo que un poco lo han esbozado, esto de la deuda que se tenía de que la Argentina se sume a este acuerdo que, recordemos, y vamos a repasarlo ya directamente en las placas, en este caso con la sanción completa, Meli, importante, porque ya había pasado justamente, entiendo que por el Senado, se aprobó en esta sesión con 228 votos afirmativos, ninguno en contra. Es un acuerdo internacional impulsado por la FAO en Roma en el 2009. La FAO tiene siglas, lógicamente, en inglés, que viene de Food, de alimentación, y de Agriculture, que es básicamente agricultura, y la O de Organization, ¿no? De organización, sí. Es decir, la organización, para traducirlo al español, la Organización de Naciones Unidas de Alimentos y Agricultura, en este caso, que había impulsado justamente en Roma, en Italia, este acuerdo para ir en contra de la pesca ilegal, y que la Argentina, en este caso, se está adhiriendo, casi llegando a los 20 años después de que se firme este acuerdo. Bueno, básicamente lo primero y principal que busca es esto que vos también mencionabas, Meli, que aquellas capturas ilegales, es decir, que un barco se acerque a territorio, por ejemplo, nacional de manera ilegal, pueda llegar a pescar algo y que eso ingrese al circuito comercial. ¿Qué es el circuito comercial? Lo que nosotros podemos ver después en las góndolas, ¿no? En este caso, tal vez no sé si de la Argentina, pero sí en otros países. Vamos a ir a la siguiente placa y vamos a empezar a repasar los puntos más importantes. Bueno, algunos de los puntos relevantes en este caso: los buques extranjeros van a tener que informar, en este caso, las capturas antes de ingresar al puerto, ¿sí? Una vez que ingresan al puerto, ya van a tener que tener todo informado respecto a las capturas que fueron realizando en el camino, como uno de los puntos principales. En este caso, el acuerdo dice que se podrán inspeccionar cargas y documentación pesquera. Esto me parece que es parte, ¿no?, de la cadena de inspección general. Primero, la información que requiera cada uno de los buques, y después, en este caso, la documentación que se pueda llegar a inspeccionar, en este caso con la documentación. Y después también habrá un intercambio internacional de datos sobre embarcaciones sospechosas. Cuando se habla del intercambio internacional, esto también es parte de los diferentes acuerdos que se van desarrollando a lo largo y a lo ancho del mundo, de la Argentina con diferentes países. Bueno, en este caso, imagino que este intercambio internacional tendrá que ver con todos los países que estén adheridos a este acuerdo, y que de esta manera la Argentina podrá intercambiar la información para, ante una situación sospechosa que pueda venir o provenir, en este caso, de otro país, y que ese país haya investigado o que haya detectado alguna irregularidad, cuando llegue ya a territorio argentino, haya una comunicación y le digan: ojo, porque esta embarcación es sospechosa, y se hagan trabajos de prevención.
Por otro lado, están quienes miran esto como algo muy positivo, pero que al mismo tiempo te dicen, ¿sabés cuántos barcos necesitas para controlar este tipo de embarcaciones Claro, sospechosas? O para todo el tiempo vos tener que controlar que no te ingrese una embarcación, que no te entre un buque, que no te entre un barco de manera ilegal al territorio que le pertenece a la Argentina en el mar. Bueno, por ende, hay estas dos miradas, hay estas dos ópticas, y en este caso habrá que ver de qué manera se perfila en lo presupuestario, ¿no? Para el buen funcionamiento de este acuerdo en la Argentina. Siguiente placa, para ver otro de los aspectos importantes en este caso. Bueno, la Argentina busca reforzar controles sobre flotas extranjeras, esto es de lo más importante, y lo que preocupa es la presencia de cientos de barcos cerca de la milla 200, como uno de los puntos también que ayer, entiendo, se han remarcado en el Congreso. No se ha hablado tanto, fueron, entiendo, 2 diputados que hablaron nomás, lo veíamos recién a Luque y lo habíamos escuchado también al diputado Trefinger, que no coinciden en el color político, claro está. Luque de Unión por la Patria, Trefinger de La Libertad Avanza, es presidente de una comisión, no recuerdo si es la de pesca, pero entiendo que es presidente de una de las comisiones que precisamente tienen que ver con este tema y que tienen una coincidencia porque comparten la provincia de Chubut como representación, en este caso, de lo que observan en territorio chubutense o en cercanías al territorio chubutense, una provincia muy cercana a lo que tiene que ver con la pesca, y por ende fueron las dos voces que se han elevado. Esto nos da un signo también de por qué la provincia de Chubut también tenía una suma importancia, en este caso, a que se apruebe este proyecto. Vamos a ir, en este caso, a la siguiente placa para ver otra de las cuestiones. El acuerdo internacional ya rige en más de 80 países. Otra de las cuestiones que recién cuando hablábamos de la comunicación que tiene que haber entre los países en esto de la colaboración, de la cooperación. ¿Cuántas veces, Meli, hemos escuchado aquí en grupos parlamentarios de amistad o en acuerdos internacionales que se hace la cooperación y la colaboración entre países? Cuando se habla de las comunicaciones, bueno, seguramente Argentina, una vez que se adhiera, va a estar dentro de estos 81 con Argentina, países que puedan estar comunicados para alguna embarcación sospechosa. En este caso, nuestro país apunta a mejorar la trazabilidad y control, en este caso, de los exportadores, que este punto también viene a marcar un déficit que ha dejado el Congreso, sobre todo en épocas del gobierno de Alberto Fernández, donde no se pudo llegar a un acuerdo para, recuerden, el proyecto de trazabilidad de la pesca, que ha quedado trunco, que no ha podido avanzar, y que esto viene de alguna manera a colaborar. No significa que no tenga que tener Argentina una ley aparte, ¿no?, de trazabilidad de la pesca, que va más allá, y esto viene a, bueno, darle un apoyo en este caso a esa ley, ¿no? Claro. Que tendría que estar, pero que todavía no se aprobó. Una antesala por ahí puede ser. Sí, una antesala, ¿por qué no?, para abrir el debate Claro. y para nuevamente traerlo a la mesa. Y después también otra de las cuestiones es la implementación que requerirá de inspectores, de protocolos y tecnología, y ahí está el punto más importante en lo que tiene que ver con el presupuesto. Por eso decíamos, si se necesitan inspectores, se necesitan protocolos, los protocolos necesitan de elementos y de personal. Y además también de tecnología, que la tecnología, entiendo, también es la parte más importante a la hora de, bueno, si necesitamos seguridad, necesitamos tecnología, necesitamos inversión, necesitamos presupuesto. Bueno, habrá que ver de esta manera, y por eso algunas críticas. Y ahí por ahí, en eso también, digamos, va de la mano de un super rigi. Podría ser. Porque alguna industria seguramente que esté desarrollando algo para poder hacer de este tipo de detección. Yo me quedo pensando en todo lo que quedó demostrado que falta mirar respecto a lo que pasa en el fondo del mar con lo que fue el streaming del CONICET. Por ejemplo. ¿Te acordás que aparecieron especies que, no sé, ellos decían que eran especies nuevas, pero en realidad también, porque nunca antes se había mostrado de esa manera con ese tipo de sondas? Sí, totalmente. En tiempo real, lo que iban viendo. Sí, hemos quedado maravillados por las locura, imágenes que nunca imaginamos ver, ¿no? Porque claramente no somos expertos ni en buceo, no sé si se puede practicar de esa manera, simplemente que eso sí se puede hacer. Y ellos explicaban también ahí que ellos habían diseñado toda
sí, era una sonda que viajaba al fondo del mar, no sé cuántas leguas submarinas, en el medio de la oscuridad, y cómo iban mirando, investigando. O sea, eso es tecnología pura al servicio de la investigación y la ciencia. Probablemente algo de todo esto se puede desarrollar para Me quedé pensando si en el RIGI o en el Super RIGI, porque estamos hablando de tecnología que posiblemente mucha de ellas ya exista tecnología para esto, y puede haber nuevas tecnologías. Entonces, yo te digo que se están desarrollando cosas realmente muy impresionantes, muy espectaculares. Totalmente. El tema ahí, yo creo que entre el Super RIGI y el RIGI, también que es algo que creo que quedó un poco advertido por la UIA, que hace sus observaciones, bueno, hay que ver si algunas, digamos, porque las diferencias de los beneficios respecto de lo que pasa a nivel impositivo con una industria que queda dentro del Super RIGI y una que queda dentro del RIGI, capaz que alguien puede, lo digo bien, pero puede ser encontrar como la beta para entrar en el Super RIGI antes que entrar en el RIGI. Ah, está bien, claro, vos decís por los montos de ingreso. No, claro, porque son beneficios muy distintos. Son 200 millones, recordamos, el RIGI, una inversión mínima de 200 millones de dólares, si no sería un poco más sencillo, y en el Super RIGI se está implementando como mínimo una inversión de 1.000 millones de dólares. Sí. Hay una diferencia muy grande de 800 millones de dólares en ese caso. Y donde vos entrás creo que con un 20% y después tenés que ver cómo seguís con esa inversión en el Super RIGI. Sí, en los 2 primeros años. Claro, con el tema también de beneficios impositivos. Entonces, ahí había algunas observaciones que se hacían, bueno, espérate, si una empresa tiene estos beneficios, pero emplea personas que van a pagar un montón de impuestos, o sea, ¿qué estás estimulando? Bueno, hay observaciones. Yo creo que ninguna ley obviamente es perfecta y estas leyes, como esto es una opinión personal, por lo que yo estuve viendo, claro, hay muchos proyectos de desembarco de inversiones y todavía no hay ninguno concreto. Ya se lo preguntábamos a Venegas Lynch, Jessy se lo preguntó, si ya se sabía de algún caso puntual, de alguna inversión que ya estuviese en etapa como de avance de negociación para que finalmente se adscriba este registro y estos beneficios de grandes inversiones de nuevas industrias. Todavía no, pero bueno, hay que buscarle la beta también. Sí, totalmente. Meli, antes del cierre repasamos los textuales de las dos personas, los dos diputados que hablaron. En este caso, decíamos Trefinger, que dijo: a nuestra fuerza le estamos dando una herramienta con la que no contaba para combatir todo lo que la pesca no declarada e ilegal. Reafirma nuestra soberanía y libertad de acción. Y por otro lado, Luque, el diputado de Unión por la Patria, también Chubut-Tencel, dijo lo siguiente: lo que estamos haciendo con este acuerdo está bien, es controlar el ingreso a puertos de buques que realizan actividades ilegales, pero nosotros creemos que debemos incorporar la pesca ilegal como un delito o dentro del Código Penal. Así que presentó un proyecto, estaremos contándolo seguramente en los próximos días. Dale, muy bien. Bueno, chicos, nosotros hemos llegado al final. Gracias, Caro. Nos vemos la semana próxima. Gonza, seguro que nos vemos mañana. ¿Cómo no? Igual te quedás un rato más, entiendo, cantando y con todo el equipo, para seguir hablando de lo que dejó la sesión de ayer. Vas a hablar de los holdouts, ¿no? Sí, vamos a hablar un poquito de la votación y un poquito también de cómo se ha dado esta negociación y los detalles más importantes que se puedan entender, porque es algo muy complejo. Es complicado, tal cual. Para eso estás vos, que volvés fácil lo difícil. Así parece. Gracias a ustedes por estar del otro lado, por elegir la pantalla de TV para saber todo lo que está pasando dentro del Congreso. Nos vemos mañana haciendo consenso, como siempre, a las 12 del mediodía. Chau.